y en esta ocasión vamos a darle la palabra al doctor José Luis Lara Valdés, quien nos va a presentar la ponencia titulada Reflexiones sobre el devenir del derecho municipal. Gracias. Luego Mariana. Ciertamente empezamos antes, entonces hay que darles un ratito para que tomen aire exactamente. ¿Los demás no son primero? Disculpen ustedes, comenzamos con la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, quien nos va a presentar una ponencia titulada La condena en costas en materia criminal en la Nueva España en el siglo XVIII. Agradezco al doctor Barney y agradezco a los coordinadores su invitación para estar aquí y para mí es un honor, es la primera vez que estoy. Tómale. Perdón. A ver, mi ponencia es sobre la condena en costas en materia criminal. ¿Se oye bien? ¿Sí? En materia criminal en la Nueva España en el siglo XVIII. En realidad, este trabajo es la consecuencia de otro artículo que escribí para un trabajo sobre el arbitrio judicial. Porque finalmente el juez en el antiguo régimen, o sea, en el siglo XVI, XVII y XVIII, tiene que ver con la decisión de qué costas, esto es, qué gastos procesales se van a cobrar en materia criminal y en materia civil. Me ceñiré sobre todo a la materia criminal. La Administración de Justicia siempre ha llevado aparejada importantes gastos y desembolsos materiales y personales que debían de ser cubiertos por las partes intervinientes en un proceso criminal. Durante la Edad Moderna, dichos gastos eran normalmente señalados como parte de las sentencias dictadas por los jueces en forma de costas judiciales. Condenar en costas significaba hacer pagar todo el coste que ha tenido el pleito civil o causa criminal al litigante que puso la demanda con temeridad por no tener acción o derecho a lo que litigaba, o al reo en parte de pena por el delito que cometió y dio motivo para que se formasen los autos. En esta misma línea, Pérez y López decía que las costas son indispensables que hacen los litigantes en los pleitos, sin los cuales no podrían conseguir su derecho, como lo son todos aquellos acerca de la instrucción y sustanciación de los procesos, los derechos de los jueces, el estipendio de los abogados, procuradores y escribanos, lo que se invierte en las pruebas y examen de testigos y lo que gaste en el camino el litigante que fuere llamado a contestar, sacándolo del lugar de su domicilio, pero no aquellas costas que hiciere en su manutención durante el litigio en el pueblo donde se sigue. Del análisis de ambas definiciones es posible arguir que en la palabra costas no puede señalarse como un término unívoco. Así, en stricto sensu, las costas incluían todos los gastos procesales generados por las personas que hubieran intervenido, con independencia de las partes, pero que habían hecho posible con su actuación el desarrollo del proceso, es decir, aquellos gastos generados por el órgano judicial que declaraba el derecho, el burocrático que lo documentaba y el ejecutor que lo aplicaba, así como todos los emolumentos surgidos por la representación y defensa procesal de las partes. En lato sensu, en cambio, las costas incluían todos los desembolsos realizados por las partes como consecuencia lógica del proceso, entre ellos los gastos de desplazamiento de las partes y los daños ocasionados por las actuaciones judiciales. También formaban parte de las costas las penas procesales de los litigantes de que hubieran entorpecido deliberadamente la administración de justicia. Básicamente, las costas, considerando esto, las costas generales que se pueden encontrar en cualquier proceso criminal es el estipendio de los jueces, siempre y cuando no fuera letrado, el estipendio de los escribanos, el estipendio de los asesores letrados, el estipendio de los oficiales judiciales, los pagos a peritos, por ejemplo, los boticarios o médicos, los honorarios de los abogados, si es que alguna de las partes lo solicita, el costo del papel sellado y algunos otros gastos no incluidos en estos, pero que pueden quedar en las costas judiciales.
¿A quién corresponde decidir el monto de las costas? Normalmente todos los honorarios y todos los estipendios están basados en los aranceles, de los que en la mañana hablaba el doctor Gayol. Todos los aranceles que se publicaron, sobre todo en el siglo XVIII, sirven de base para que después en cada proceso criminal se pueda hacer la tasación. Sin embargo, muchas de las ocasiones hay quejas constantes hacia el Consejo de Indias por la falta de seguimiento y de adaptación a los aranceles judiciales, precisamente por el pago de las costas, que resultan ser muy altos respecto de la sentencia general en el caso de una causa criminal. Así, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en la visita que hiciera Garzarón en el siglo XVIII a la Audiencia de México, una de las causas que se señala es que los ministros inferiores no siguen los aranceles. Precisamente uno de los problemas que me encuentro en el primero de los trabajos es que no tenía acceso a los aranceles, no los encontré, más aquellos que estaban en la recopilación, en la nueva recopilación, o que estaban en los autos acordados respecto de España. Pero respecto de la Nueva España, sí encontré los mismos aranceles de los que se habló en la mañana, los de 1701 y los de 1741 que realmente se publican posteriormente. Estos dos aranceles para que dan pie para conocer el costo real de los procesos criminales. Como a mí me gusta observar en la práctica qué sucede con toda esta teoría, pues acudí al Archivo General de la Nación. ¿Y qué pasó en el Archivo General de la Nación? De lo contrario de lo que me pasó con el otro artículo, y perdón por hacer tanta referencia, que encontré en muchísimos procesos criminales las tasaciones de las costas y se decía exactamente lo que se debía de pagar, lo que el reo debía de pagar. Aquí tuve que batallar muchísimo para encontrar, por lo menos en la primera mitad del siglo XVIII, procesos de primera instancia de la Ciudad de México con las tasaciones completas. De hecho, ni siquiera el libro del tasador de la audiencia lo he podido localizar. Probablemente si sigo en mi búsqueda lo localizaré. Y como no me gusta aburrir, voy a poner un ejemplo de una tasación que por cierto no es de la justicia del corregidor de Coyoacán. Y es así. Primeramente a don Andrés Rodríguez de Madrid, corregidor de la villa de Coyoacán, por lo que actúa en dicha causa como juez receptor, se le regula del auto y cabeza del proceso 4 tomines, de 2 certificaciones a 4 tomines 1 peso, del examen de 13 testigos, los 6 a peso cada uno, los 7 examinados por interrogatorios a 2 pesos cada uno, son 20 pesos. De 7 autos interlocutorios, 7 pesos. De 8 notificaciones y citaciones, las 7 hechas en el oficio a 3 tomines. Y una fuera, 1 peso. Del nombramiento del defensor, su aceptación y juramento, 2 pesos. De la confesión del reo, 2 pesos. De 6 certificaciones de los primeros testigos, 3 pesos. De 7 presentaciones de escritos y sus proveídos, 3 pesos y 4 tomines. Del nombramiento del acusador, su aceptación y juramento, 3 pesos. De la pronunciación de la sentencia, 1 peso. De una consulta hecho al señor juez privativo, 2 pesos. De lo escrito de 14 fojas a 3 tomines, por lo metido de la letra y renglones, 5 pesos y 2 tomines. De 12 pliegos de oficio, que todo importa, 45 pesos. Esto solo el juez. Después, al licenciado Manuel López de Castillo, abogado de esta Real Audiencia, se le reserva el honorario expedido en el escrito de acusación. No lo encontré, pero queda reservado el precio. De todas maneras no se dice. Al licenciado José Osorio, asimismo abogado de esta Real Audiencia, se le reserva también el honorario expedido en la asesoría de oficio y en la de la sentencia. Por la asesoría, al asesor legado, 34 pesos. Al oficio de cámara del Marquesado del Valle, se le regulan de 5 presentaciones y proveimientos, 3 pesos. De haber dado cuenta con los autos, 1 peso. De 2 autos, uno interlocutorio y otro definitivo, 3 pesos. Bueno, todo importa 10 pesos. Al final, importa 58 pesos y 6 tomines, salvo hierro. ¿De qué asunto se trata? Pues se trata de un pobre hombre que hizo
Es una sentencia de 1746. El señor licenciado Francisco Antonio de Echevarría, caballero de la Orden de Santiago, oidor más antiguo de esta rara audiencia, habiendo visto estos autos seguidos de oficio, contra Tomás Antonio Mestizo, por haber injuriado gravemente a Fray Vicente de Olmedo, ministro coadjuntor, y faltado el respeto a la justicia. Solo por ese solo hecho le fue sentenciado, por tantos testigos que acudieron al caso, 58 pesos más el de reserva. ¿Qué significa todo esto? Significa que en muchísimas de las ocasiones las costas son más caras que la condena en sí. De hecho, la condena no la encontré. Debía de haber una condena, pero solo las costas las ubiqué. En otros de los procesos judiciales solo dice que el pago de costas, pero jamás se señala. Todo esto porque es importante, porque al final el tener un conocimiento de lo que cada parte que interviene en el proceso, en el caso de los oficiales y ministros que intervienen en la Administración de Justicia, se puede saber qué tan cara era la justicia, por lo menos en primera instancia para la Ciudad de México. Seguiré mi ruta de los procesos judiciales y a partir de ahí daré cuenta de ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasaremos a darle la palabra al doctor José Luis Lara Valdés, quien nos va a presentar la ponencia Reflexiones sobre el devenir del derecho municipal. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, también tomo un poco de mi tiempo para saludar al Congreso, a los congresistas y particularmente a los doctores Óscar Cruz Barnett y José Luis Soberanés, de parte de la directora de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Guanajuato, la doctora Rendón Huerta, quien pues no ha podido estar acá, y el director del Departamento de Derecho, que tampoco ha podido estar acá, pero me piden que les transmita el gusto que nos da que vuelvan a suceder estos congresos nacionales de historia del derecho, y como ya tuvimos la oportunidad de organizar uno para el doctor Floris Margarán, justamente Teresita y un servidor, les pedimos consideren que Guanajuato sea próxima sede, la Universidad de Guanajuato sea próxima sede, si no del siguiente, de uno más adelante. Precisamente no es una mera pretensión, sino una búsqueda de consolidar los planes de estudio. A partir de ese congreso nos dimos a la tarea de lograr tener seminarios de historia del derecho. Los hay varios, yo coordino el de historia del derecho constitucional, pero además tenemos un curso del derecho en la historia de México que no existía en la licenciatura en derecho, que ya se ofrece también a las otras licenciaturas. Así que sin duda que poder tener congresistas con estas temáticas, algunas tan provocadoras, otras tan novedosas y también las más consistentes que hemos escuchado aquí, doctrinarias del derecho positivo, va a fortalecer los estudios de derecho en la Universidad de Guanajuato. Y este trabajo entonces surge de ese seminario de Historia de Derecho Constitucional, por lo cual solamente daré sus aspectos más representativos, las reflexiones y el intercambio de ideas y de comentarios, pues por favor siéntanse en toda confianza de hacerlos por correo electrónico, o por qué no, visítenos a Guanajuato alguna vez que tengamos que ver el seminario, ya convocaremos en público. En principio, y como también aquí ya abordó un ponente, se trata de ir a la teoría de los conceptos. Si lo que hoy entendemos por municipio es lo que se entendió en el siglo XIX, es lo que se entendió antes, y hasta qué punto eso es mera teoría y cómo se ve en la realidad, cómo se aplica. Entonces, yendo a ver los vocabularios de jurisprudencia, el de Montiel y Duarte, tenemos ahí algo muy profundo en la historia de la civilización europea, que municipio es la ciudad principal que se gobernaba por sus propias leyes, aunque como las colonias
dependía de Roma y participaba, aunque no en toda su plenitud, del derecho de ciudad, no solo en lo privado, sino en lo público. De ahí la doctora Rendón Huerta ha pasado a postular esta otra definición en su diccionario de términos municipales. Municipio es una persona jurídica de derecho público compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad al estar asentado permanentemente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio y sometido a un orden jurídico específico, con el fin de mantener el orden público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas municipales requeridas por la comunidad. Entre 1878 y 2010, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto me va a dar el marco de referencia para los casos que más adelante mencionaré. También tenemos que ver ayuntamiento. El mismo Montiel y Duarte nos dice que es la corporación compuesta de los funcionarios encargados del gobierno económico político de cada municipalidad. Se llama también cabildo, consejo, regimiento. Y Rendón Huerta Barrera toma sin más el escriche, que ayuntamiento es congreso o junta compuesta de justicia o alcalde, regidores y demás individuos encargados de la administración o gobierno económico político de cada pueblo. Suele llamarse también regimiento, cabildo, consejo, municipalidad y cuerpo municipal. Para los tiempos contemporáneos, este diccionario de términos municipalistas, ayuntamiento, además de la definición de su origen por la vía electoral, lo define una elección de los habitantes del territorio específico, se fija más en la congregación municipal, integrada por un presidente municipal, representante del ayuntamiento y responsable directo del gobierno y de la administración pública municipal, un cuerpo de regidores, representantes de la comunidad con la función principal de participar en la atención y solución de los asuntos municipales, un síndico responsable de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio municipal. También las funciones municipales descritas como responsabilidades en jerarquía del orden legal establecido como federación. Los ayuntamientos poseen facultades para expedir, de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones en las siguientes materias: planeación democrática, garantías individuales, salud y vivienda, educación, hacienda pública, desarrollo urbano, servicios públicos, trabajo, cultos, deberes ciudadanos, responsabilidad pública. En teoría, y aquí los estudiantes de Derecho que llevan Derecho Municipal saben que así es, que así hay que aprendérselo para no reprobar en el examen. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Y qué ha sucedido en las situaciones, cuando el abogado tiene que ir a entender al ente social en el cual se desarrolla? ¿Qué tanto de consolidación social en los quehaceres de los municipios hay, en la figura jurídica y política del municipio y del ayuntamiento? ¿Qué significado toma la construcción de la institución municipal a la fecha, a partir de la situación real de que ninguna ciudad tiene sus propias leyes, sino que éstas devienen del marco general constitucional, con todo y que se postula el derecho municipal basado en autonomía? Veamos la situación en Guanajuato, en cuya constitución política el artículo 107 establece que los municipios serán gobernados por un ayuntamiento. La competencia de los ayuntamientos se ejercerá en forma exclusiva y no habrá ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y el gobierno del Estado. Y aquí aprovechamos para decirles a los alumnos, si tú solamente te aprendes el artículo 107 de la Constitución del Estado de Guanajuato, está bien para tu examen, pero tienes que entender qué es el ayuntamiento y qué ha sido, y cómo se ha transformado en el tiempo, para entonces sí hablar de una experiencia histórica de nuestra sociedad. Y bueno, pues tenemos aquí el esquema que, no sé si me adelanté un poco, el esquema que le falta a la parte de abajo, porque bueno, es el ordenamiento que ya conocemos todos. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tenemos la Constitución Política del Estado de Guanajuato.
pero de la federal deviene la Ley Nacional de Planeación y su reglamento, y las leyes de planeación de las entidades federativas y sus respectivos reglamentos, y de la estatal, las leyes de planeación de las entidades federativas y sus respectivos reglamentos, y las leyes o normas aplicables en el ámbito municipal. Pues así va el postulado, hacer reflexionar a los alumnos qué tanto sí se puede dar el entendimiento y pues qué tanto no. Nos dice Rendón Huerta que de los 2.400 municipios en la República al comenzar la segunda década del siglo XXI merecen mejor calidad de norma a partir de su propio horizonte histórico, con una visión que realmente fortalezca la vida de la comunidad local y la haga progresar con democracia y con justicia. Se trata de preparar a las generaciones de estudiosos del derecho en la historia del municipio. Y claro, se trata de partir de la Constitución Política de la Monarquía Española dada en Cádiz en 1812, en materia de formación de los ayuntamientos por la vía electoral, como ahí está. Y tenemos 3 casos que me los voy a pasar muy rápidamente. Acámbaro, Irapuato y Salamanca. Acámbaro era un pueblo de indios republicanos, se habían venido organizando hacia el interior con sus propias autoridades, pero en 1810, por cuestiones de la guerra, le sustituyen las autoridades y se convierte en uno de los enclaves del ejército insurgente. De Acámbaro van a salir el ejército trigarante que entrará en 1821 a la Ciudad de México. Y el otro caso es Irapuato, que en cuanto en 1813 se proclama la Constitución de Cádiz en su vigencia, los criollos, por decirlo de esta manera, para ubicarlos en la historia, convocan a las elecciones, pero no a los pueblos de indios que son preexistentes a toda esta figura que se vino dando de estancieros y de rancheros. Criollos ya habían tenido la pretensión en el siglo XVIII de ser ellos un pueblo de españoles, pero no se les había concedido. En cambio, en Salamanca, que ya era villa de españoles, ellos sí llamaron a los pueblos de indios para integrarlos a su primer ayuntamiento constitucional en 1813. Y así por el estilo vendría el programa de historiar a los municipios, pues en toda nuestra nación donde exista esta experiencia histórica. ¿Por qué? Pues porque quizás el día de mañana se necesiten estas modificaciones, y qué mejor que la cultura de la legalidad con base en la historia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ahora vamos a pasar y tener el placer de escuchar la experiencia personal de la doctora Beatriz Bernal, que nos va a hablar del curso de formación de profesores de Derecho Romano en los años de 1965 y 1966. Por favor. En la facultad En la facultad de la UNAM, claro. Bueno, primero el capítulo de los agradecimientos. Gracias, doctor Cruz Barneri, por haberme invitado. Y sorpresa, porque en el anterior no me invitaron. Tú no lo organizaste. Y digo sorpresa, porque ese ciclo, como bien decía usted, de congresos de historia del derecho mexicano, lo fundó el doctor Margadán y yo. Fuimos los primeros que fundamos este ciclo que ha llegado a muy buen puerto, y estuvimos en Guanajuato y reveló que el congreso. Bueno, rápido. Yo les voy a contar una historia que tiene un final feliz, por lo menos un final feliz para mí, porque fue el inicio de mi carrera académica en México, que posteriormente siguió en España. Quiero darle las causas por las cuales yo voy a contar este testimonio. Primero, para dejar constancia escrita de lo que fueron aquellos cursos que fueron estupendos. Segundo, para rendir homenaje póstumo a quien fue su inspirador, el entonces director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el licenciado don César Sepúlveda Gutiérrez. Advierto además que se trata de un ejercicio de memoria y conversación con los que integramos aquellos cursos, que fueron 3, Derecho Romano, Derecho Civil y Filosofía del Derecho en el área de introducción
al estudio del derecho. Y quiero dejar ese testimonio escrito porque muchos se han muerto ya, no solo de los docentes que nos dieron aquellos cursos, sino, por ejemplo, en el área de filosofía del derecho, los 4 profesores, entre ellos mi marido, ya murieron. Entonces, eso tiene que constar en el papel. Los hechos. Los cursos se iniciaron en 1965 en el área de Derecho Romano y continuaron después en las áreas de Derecho Civil y Filosofía del Derecho. La finalidad fue formar a las futuras generaciones de profesores que llegarían a ser los primeros maestros de carrera de la facultad. O dicho en palabras del profesor Wenceslao Roses, que fue uno de nuestros docentes, para asegurar su propio futuro y su continua superación, es obligado que se dedique un afán permanente y profundo a la formación de futuras generaciones de profesores, de hombres y mujeres, que no por selección natural y espontánea, sino mediante un esfuerzo sistemático y bien orientado, vayan plasmando las condiciones de vocación, preparación y capacidad necesarias para dedicarse con fruto a la docencia y a la investigación bajo la égida de la universidad. El curso de Derecho Romano, que fue el primero que se abrió, fue inaugurado por el entonces rector de la UNAM, el doctor Ignacio Chávez, que deben acordarse ustedes de ese insigne cardiólogo de fama internacional que fundó el Instituto Nacional de Cardiología, entre otros muchos méritos. El coordinador del curso fue el catedrático de origen holandés Guillermo Floris Margadán, y se dividió en 2 partes: Historia e Instituciones de Derecho Romano, con asignaturas especiales como Pedagogía y Latín. Sepúlveda estaba muy interesado en que hubiera profesores que conocieran de didáctica para el profesorado de carrera de la facultad. La Facultad de Derecho, por razones que ustedes conocen perfectamente, hasta ese momento estaba integrada por profesores más o menos de hora, porque los abogados tienen despachos, se dedican a la judicatura, se dedican a ser funcionarios, etcétera, etcétera, y lo que pretendía Sepúlveda era un profesorado de carrera que entonces no existía. Y la asignatura del latín es porque Margadán dijo, bueno, no podemos tener profesores de Derecho Romano que no sepan latín. Y les puedo asegurar que de aquellos que empezamos aquel curso, solamente 2 que habían sido seminaristas tenían suficiencia, o sea, hablaban latín, leían latín, los demás éramos bastante insuficientes en el manejo del latín. El curso fue, los profesores de este curso fueron Wenceslao Roses, a cargo de la historia del derecho romano, el doctor Margadán, que nos dio sucesiones en el área de instituciones, el canónigo Gregorio del Aguilar, que nos dio derechos reales, el licenciado José Luis de la Pesa, quien nos dio obligaciones y contratos, el profesor Agustín Bravo González, que nos dio personas y familia, y el doctor Rafael Salinas, que nos dio latín para juristas. La didáctica estuvo a cargo del profesor español Domingo Tirado Benedí. Y además tuvimos un profesor ruso muy pintoresco y muy original, el profesor Manuel Lubán, que dirigía nuestras lecturas, y sobre todo esas lecturas estaban basadas en el conocimiento de la famosa revista Savigny, en sus 3 áreas de derecho romano, canónico y germánico, que él nos traducía directamente del alemán. Los cursos eran intensivos, comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche.
bajo el látigo de un funcionario de la facultad, el señor Valdés, no me acuerdo del nombre de pila, que si llegábamos 5 minutos tarde ya nos ponía falta. Y eso era gravísimo en épocas del director Sepúlveda. Al principio se celebraron en el Seminario de Derecho Civil, pero muy pocos días, porque en ese momento se fundó por el doctor Margadán el seminario, en ese momento de Derecho Romano, más tarde de Derecho Romano e Historia del Derecho. Las clases las recibíamos en amplios salones de la facultad y como éramos estudiantes de tiempo completo no podíamos hacer otra cosa, se nos otorgó una beca de 2.000 pesos y les puedo asegurar que bastante rendían esos 2.000 pesos en los mediados del siglo pasado. En un inicio el curso de Derecho Romano duró 6 meses, de marzo a septiembre de 1965. Sin embargo, por el alto nivel del mismo y el buen aprovechamiento de nosotros los becarios, se decidió extenderlo otro semestre más. Bueno, a él asistimos nada más la mitad de los que estábamos en el curso, porque 3 de ellos se fueron a continuar sus estudios de Derecho Romano en Italia, en Roma, en Nápoles y en Milán, respectivamente. Confieso que a mí Sepúlveda me dijo que me daba una beca para continuar mis estudios en Italia, pero desgracias de una mujer casada a mediados del siglo pasado, yo tenía niños de 1 y 3 años respectivamente, y mi marido era muy liberal, pero me dijo, sí, vete, pero llévate a los niños. En ese capítulo me resta señalar que 2 de los ofrecimientos que nos habían hecho para cuando terminaran los cursos, equiparar nuestros estudios a la maestría en Derecho y otorgarnos de inmediato una plaza de maestro de carrera de tiempo completo en la facultad, fueron incumplidos. ¿Por qué? Porque, para desgracia de México, esto se debió a la oscura huelga de 1966 con vistas a derrocar a don Ignacio Chávez de la Rectoría, que comenzó con el derrocamiento del licenciado Sepúlveda en la Facultad de Derecho. Lástima por nosotros que tuvimos que esperar unos años para insertarnos en el plan docente de la facultad, y lástima también, o más lástima todavía para la facultad, que perdió un proyecto modernizador de la enseñanza del derecho, impulsado por uno de los mejores directores que ha tenido la misma. Para mí, el mejor, por su capacidad intelectual, por su liderazgo y por su nombre nacional e internacional. Y lástima, por supuesto, por la UNAM, que perdió un rector de renombre internacional como el doctor Chávez, que fue el impulso y el aval de dicho proyecto modernizador. Octavio Paz, cuando derrocaron al doctor Chávez, dijo: México se tiene que avergonzar de esta pérdida para la cultura nacional. Inspirado por estos cursos, el Seminario de Derecho Romano ha puesto un programa, digamos, de capacitación de los profesores de la Facultad de Derecho. Eso sucedió en las direcciones de Margadán, después de Bialostocki y ahora de Ledesma. Yo recuerdo haber dado una conferencia sobre la cesión de los créditos en el derecho romano en la época de Margadán. Creo que esos cursos de actualización, al cual la doctora Mariana ha intervenido, son un esfuerzo muy útil, etcétera, y dignos de tomar en cuenta y de continuar,
pero no es de formación de maestros de carrera como fueron aquellos que yo les estoy narrando. En cuanto a la valoración, que nada más me quedan 5 minutos, puesta a valorarla, la calificación que doy a ellos es muy alta, diría que sobresaliente. En mi opinión, y a reserva de lo que digan mis colegas, las clases más atractivas de todas fueron las del doctor Wenceslao Rosas, un refugiado español, catedrático de Salamanca, que había sido discípulo nada más y nada menos que de Otto Lenel, o sea, con una gran tradición, que más que nos daba relecciones por la extensión, por la pasión que ponían las clases de historia del derecho romano y desde luego por el conocimiento y la bibliografía que nos dio. Se extendían tanto que una vez una de las becarias, la otra becaria, éramos solo 2 mujeres, dijo en aquel: hay doctores que me tengo que ir a Tecamachalco, y el doctor Rosas le contestó: no se puede ser cicateros con el derecho romano, porque esas casas se extendían hasta las 10 o a las 11 de la noche. El otro maestro que yo destacaría fue el doctor Margadán, que nos enseñó a trabajar en las fuentes directas del derecho romano, cosa que no habíamos hecho, que es indispensable para los becarios que éramos recién graduados, recién salidos de la facultad, y que desde luego no habíamos trabajado nunca en las fuentes directas, ni conocíamos, bueno, sabíamos que era el Corpus Juris Civilis, pero no habíamos trabajado el Corpus Juris Civilis, y mucho menos la Glossa da Curcio. Eso se lo debemos a Margadán, además de su interés en la segunda vida del derecho romano, y que nos convenció de la importancia del derecho romano a través de ese libro magnífico que él tiene, que se llama El significado del derecho romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea. Además, a mí, además de impulsar mi carrera académica, me enseñó algo fundamental para ella: a vivir y actuar como una verdadera universitaria. En cuanto a mi experiencia personal, se ha dicho siempre que México es un país de influencia. Eso se dice de España, eso se dice de Cuba, de donde yo provengo, que si no tienes influencia no vas a ningún lado. De México se decía otra cosa todavía más grave, que era exageradamente nacionalista. Así que cuando leí en el periódico Excelsior una convocatoria para pedir estas becas en la UNAM, mis amigos cubanos y españoles me dijeron: pero estás loca, no te la van a dar nunca. Yo les contesté: bueno, mira, si algo he aprendido es que los mexicanos son muy corteses. O sea, no me van a insultar ni me van a ofender, lo más que me pueden decir es que no. Y me presenté tranquilamente. Ahí me entrevisté con el doctor Margadán, el doctor Margadán me hizo unas preguntas para medir mi criterio jurídico, me hizo otras preguntas para mi conocimiento del latín, por lo cual salí bastante triste de aquella entrevista, pensando: pues si es por el latín, aquí no la hago. Sin embargo, una semana después me llamó el doctor Margadán. Me dijo una cosa muy sorprendente. Me dijo: yo la he elegido entre los que se merecen la beca o van a ser becarios, pero tiene reservas el director de la facultad. Dice o parece que no le gustan los cubanos. Me lo dijo con ese acento fuerte que tenía el doctor Margadán. Así que vaya y vea cuáles son las dudas del doctor de Sepúlveda. Me fui, me entrevisté con Sepúlveda, me dio la entrevista inmediatamente que yo se la pedí. El licenciado Sepúlveda era un hombre muy serio, siempre fue un hombre muy serio.
se rió cuando yo le hice el comentario de Margadán, de lo que me había dicho Margadán, y me dijo, mire, no es que a mí no me gusten los cubanos, es que se van a gastar en su formación como romanista, la Facultad de Derecho, una cantidad de dinero y una cantidad de esfuerzo también, y lo que yo dudo es que usted, como todos los que vienen de Cuba después de la revolución y pasan por México y se van a Miami, se me vaya a ir a Miami, y entonces es una pérdida económica para la facultad. ¿Qué calidad migratoria usted tiene? Y le dijo, pues yo soy turista. Y era lo que era. Una calidad migratoria un poquito mayor que el turista solo, turista visitante se llamaba en esa época. Y le dije, bueno, esa es mi calidad migratoria. Yo lo único que le pido es que si me dan oportunidad en México, yo aquí me quedo porque me encanta, tiene que creer en mí. Es lo único que le pido. Y entonces me preguntó, tuve una suerte increíble, ¿y con quién estudió usted Derecho Romano? Y yo le contesté con el doctor Ernesto Diego. Ernesto Diego era un gran romanista y sobre todo un gran internacionalista cubano. De repente, para mi sorpresa, para mi alegría y para mi buena suerte, me dice Sepúlveda, ay, yo, mis pininos en el derecho internacional lo hice cuando Diego era el secretario general de la OEA. No le importa que yo llame a Diego a Cuba para preguntarle por usted. Inmediatamente, y tuve la buena suerte que se pudo comunicar con Diego en Cuba, y Diego le dijo, fue una excelente alumna, que era lo único que había sido en ese momento, nada más que una buena alumna, se llevó los 2 premios de Derecho Romano, y yo estoy segura que ella no le va a defraudar. Y así fue como me dieron la beca a mí en la... Ya termino. Y creo que no defraudé nunca Sepúlveda. Porque no me fui, hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con Alfonso García Gallo, especializado en Derecho Indiano. Alfonso García Gallo me dijo, ¿por qué no te quedas, ya que tienes la nacionalidad española, y optas por la cátedra de Derecho Indiano? Y le dije, no, mi compromiso es con la UNAM, ya no con el licenciado Sepúlveda, que lo habían corrido ignominiosamente de la Facultad de Derecho. Pues esa es mi experiencia personal. Como ven, y se los anunciaba al principio, mi historia profesional en México, mi historia académica, tuvo un final feliz, gracias a el licenciado César Sepúlveda Gutiérrez, hombre de unas grandes miras, y fue el punto de partida de la carrera que desarrollé en España. Por eso se lo he dedicado a él, y por eso le digo, gracias, don César, donde quiera que esté, gracias UNAM, mi patria chica, y gracias México por la acogida que todos ellos siempre me dieron. He terminado. Gracias, y gracias a ustedes por venir. Gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar la ponencia del doctor Óscar Cruz Barney, quien nos va a hablar sobre la redacción del Código Civil de México, de Vicente González de Castro, y la redacción del Código Civil de España, de Pablo Gorosebel. Muchas gracias. Primero que nada, una felicitación a todos, porque este es el único congreso de historia del derecho en la historia que ha resistido 2 simulacros y nadie se ha ido corriendo a su casa. Entonces, esperemos que ya no haya más 2 simulacros. Bien, voy a platicar un poco con ustedes de 2 textos, 2 proyectos de Código Civil, uno para México y uno para España, que tienen similitudes, diferencias también, pero que son textos muy especiales.
En el primer centralismo mexicano, entre 1835 y 1846, la codificación civil le correspondía al gobierno central. En términos de esfuerzos oficiales de codificación, en 1842 hubo una propuesta para ampliar las facultades del Congreso General a fin de permitirle elaborar los códigos civil, criminal, de comercio y de minería para toda la República. Y se va a comisionar el 10 de diciembre del 42 a don Manuel de la Peña y Peña, el miembro del Colegio de Abogados, un proyecto de Código Civil. Se le encarga este proyecto a don Manuel. No entrega nada, se señalaba en la revista El Derecho en 1870, dice: no tenemos noticia de cuál haya sido el resultado de la comisión referida a tan dignos jurisconsultos que fueron honra del foro mexicano. Probablemente la inestabilidad de nuestros gobiernos, el frecuente cambio de ministerios y las diversas ocupaciones del servicio público a que aquellos, además, estaban consagrados, no permitieron ver el fruto que debía esperarse de su notoria capacidad para el trabajo que se les confiaba. Lo que sucedió, eso nos enteramos después, fue que en realidad se les suspendió el pago de los sueldos debidos a los encargados de la codificación, lo que derivó pues en la paralización de los trabajos, ¿no? Gratis pues no trabajaban. Con las bases orgánicas de 1843 seguían siendo Código Civil, Criminal y de Comercio los mismos para toda la nación. En 1845, don Mariano Rivapalacio, que era ministro de Justicia en ese momento, le propone al Congreso la celebración de un concurso público con un importante premio, 100,000 pesos, que era un dineral, para el autor de los mejores códigos que fueran presentados. Rivapalacio sostenía la necesidad de contar con nuevos códigos de la República, lo cual era una verdad desde luego fuera de duda, y la apertura de un Congreso tendría las ventajas de aprovechar las grandes capacidades nacionales y extranjeras, en lugar de limitarse solamente a las luces de una comisión encargada de la tarea codificadora. No sabemos si hubo resultados de ese concurso. Lo que sí es que Guanajuato, por ejemplo, se tomó la idea de los concursos y la codificación guanajuatense se hizo en buena medida a base de concursos ya décadas después. Durante este periodo, pues la carencia de códigos nacionales va a motivar que algunos juristas trabajen en compilaciones de carácter privado para facilitar la enseñanza y la aplicación del derecho, para la enseñanza en la universidad o en las escuelas y para la utilización por abogados y por jueces. Y vamos a tener dos obras en este periodo. Una, que serán las Pandectas hispano-mexicanas, de Juan Rodríguez de San Miguel, que siguen la estructura interna de la novísima recopilación de 1805, basadas en las 7 partidas, la recopilación de Indias, la recopilación de Eusebio Ventura Beleña, el Concilio de Trento, los concilios mexicanos y algunas disposiciones de derecho mexicano, y que se identifica pues como una propuesta o una propuesta desde el sector conservador a esta necesidad pues de una sistematización de ese derecho mexicano. Y por otro lado, tenemos otra obra que es infinitamente más rara que la de Rodríguez de San Miguel. La obra de Juan Rodríguez de San Miguel se van a hacer 2 ediciones, una en los años 30, otra en 1852, la segunda. De hecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha hecho 2 ediciones facsimilares de las Pandectas. Y por el lado del pensamiento liberal, digamos, en Jalisco, destaca y aparece la obra de Vicente González de Castro. Vicente González de Castro publica en 1839 una obra titulada Redacción del Código Civil de México, que se contiene en las leyes españolas y demás vigentes en nuestra República, escrita bajo orden y método que proporcione claridad y brevedad a fin de hacer inteligible el derecho a todas las clases del pueblo mexicano. Un texto rarísimo, muy difícil de conseguir, no se encuentra en bibliotecas, en fin, es un texto difícil. Cita como fuentes las 7 partidas, la recopilación de Indias, el Concilio de Trento, el Fuero Real, las ordenanzas de Minas y autores como Covarrubias, Hevia Bolaños, José María Álvarez, Solórzano, Enecio, Escriche y otros más, reales cédulas, decretos de las Cortes de España y algunas disposiciones ya del derecho mexicano. La redacción de González de Castro hace pensar, o hizo pensar en su momento, Fernando Vázquez Pando, que en paz descanse, en la existencia de 2 corrientes civilistas distintas en México. Una recepcionista del Código Napoleón, que se cristalizaría en el Código de Oaxaca de 1827-29, y después en el proyecto zacatecano de 1828, que acabamos de publicar, por cierto, en facsímil, aquí, y su proyecto se publicó en Zacatecas por el doctor Enciso. Esa es una primera línea, y la otra que tiende a continuar la tradición del derecho hispánico y concretamente del derecho castellano, y que para Fernando Vázquez Pando pues tiene su primera expresión precisamente en la obra de González de Castro.
En esta línea resulta interesante otra obra que aparece años después, en 1889, de Juan Félix Cepeda, titulado Enjuiciamiento Penal del Estado de Chiapas, que es un ensayo de codificación procesal penal basada también en la tradición del derecho hispánico. Bueno, pues la obra de González de Castro es en realidad un intento de ordenación y de sistematización del derecho vigente con referencia, y este es un detalle que hay que tener en cuenta en el metodológico, que artículo por artículo va señalando a pie de página de dónde salió el texto, ¿no? Si salió del Fuero Real, si salió de las 7 partidas, si salió del Concilio de Trento, si salió de la obra de tal o cual autor. La redacción de González de Castro presenta similitudes de sistematización con el Código Napoleón, también se divide en 3 partes, ¿no? Libro primero de las personas, libro segundo bienes y modificaciones de la propiedad, y libro tercero de las diferentes formas de adquisición y transmisión de la propiedad, incluidas sucesiones y obligaciones. Ya Vázquez Pando en su momento hizo una comparación formal entre el índice del Código Napoleón y de la redacción de González de Castro, que pues tiene claras semejanzas, ¿no? El propio González de Castro señala que hizo su trabajo conformándose en la distribución de materias, en cuanto lo permiten la naturaleza y circunstancias de nuestros trabajos, al método que adoptaron los sabios autores de los códigos franceses, como que ha merecido justamente la aprobación de los mejores jurisconsultos. Si bien el Código Napoleón va a tener una influencia decisiva en la codificación de muchos países latinoamericanos, en el caso pues de la redacción de González de Castro, ya el contenido se separa del Código Napoleónico de manera muy importante. Apuntaba también Vázquez Pando que unos años antes de la publicación del texto de González de Castro apareció en España, en 1832, una obra titulada Redacción del Código Civil de España, esparcido en los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta nación, escrita bajo el método de los códigos modernos, de Pablo de Gorosabel. Dice Vázquez Pando, cito, aunque hay ciertas similitudes en cuanto al contenido de ambas obras, así como en el método de señalar en la nota a pie de página la ley donde se toma o donde se inspira la disposición, González de Castro no hace referencia a la obra entre las que tuvo a la vista para la elaboración de su proyecto, es decir, no hace referencia a Gorosabel, y nada parece autorizarnos, dice Vázquez Pando, a suponer que conociera la obra de Gorosabel. Si bien, como veremos, tampoco nada nos autoriza a suponer que no la haya tenido a la vista y seguido como modelo para su trabajo. ¿Quién era Pablo de Gorosabel? Pablo de Gorosabel Domínguez, abogado de los Reales Consejos, publicó no solamente esta redacción del Código Civil de España, sino un diccionario histórico-geográfico de Guipúzcoa, una noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa también, y él señalaba en el discurso preliminar de su proyecto que la lectura del Código Napoleón fue lo que le motivó a haber emprendido la elaboración de su texto. Sigue también la estructura interna del Código Napoleónico. Señala Gorosabel, pues, que los testamentos se colocan antes de las prescripciones y las sucesiones a intestato, ya porque estas son el resultado de la no existencia de disposición alguna por testamento, ya también procede el orden regular y cronológico de la adquisición, explica el autor. Hace una ordenación interna peculiar, destaca que en la distribución de las materias siguió un orden enteramente nuevo, ya en parte según se ha adoptado en otros códigos, trasladando algunos títulos o capítulos del código francés también. Es muy cuidadoso en las referencias que hace a la codificación napoleónica, por razones obvias, pues España acaba de salir de la invasión francesa y hay que ser cuidadoso pues con las referencias al derecho francés. En el caso del proyecto de González de Castro se divide también en 3 títulos, 3 libros, un título preliminar de la justicia y de la ley, 3 partes, libro primero que se refiere al goce y pérdida de los derechos civiles, vecindad, ausencia y estado marital, los mismos que González de Castro, que Gorosabel, el libro segundo que se refiere a bienes y modificaciones de la propiedad, libro tercero que se refiere a modos de adquirir y transferir la propiedad, incluidas las sucesiones, las obligaciones, contratos, préstamo, depósito, prenda, hipoteca. Tengamos aquí una primera comparación, es decir, ¿qué tanto es posible que González de Castro no haya tenido a la vista el texto de Gorosabel? Una primera similitud es más que evidente y es el título dado a las obras. Son las únicas 2 obras en la codificación española y mexicana que se llaman así. Si no son simples proyectos, sino que ambas se llaman Redacción del Código Civil o de México o de España. En el caso de España, esparcido en los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta nación. En el caso del de México, que se contienen las leyes españolas y demás vigentes de nuestra república. En el caso del español, escrita bajo el método de los códigos modernos. En el caso del mexicano, escrita bajo orden y método que proporcione claridad y brevedad a fin de hacer inteligible el derecho a todas las clases del pueblo mexicano, es decir, los métodos modernos.
Si bien evidentemente, y pese a las enormes coincidencias, ya meramente en el título, como señala Vázquez Pando, nada nos autoriza a pensar que la vio, hay una primera similitud notable simplemente en el título. Si hacemos una comparación interna, seleccionamos dos títulos, el título cuarto del estado marital, que es el título primero del estado marital de Vicente de González de Castro y de Gorosabel, así como el título primero de la división de las cosas de Gorosabel y el título primero de la distinción de bienes de González de Castro, nos encontramos con lo siguiente. El capítulo primero de los esponsales de Gorosabel se llama igual que el capítulo primero de González de Castro de los esponsales. Artículo 8 de Gorosabel: para contraer esponsales, esto es hacer promesa de casamiento, se requiere la edad de 7 años cumplidos. Esto está basado en la ley sexta, título primero de la cuarta partida. Artículo 51 de González de Castro: es necesario también que los contrayentes tengan al hacer la promesa 7 años cumplidos y que hayan obtenido el consentimiento de sus padres, los que son hijos de familia y no han salido de la edad en que los padres pueden impedirles el matrimonio. Citando otra vez ley sexta, título primero, cuarta partida, y la correspondiente de la novísima recopilación. Los varones, dice Gorosabel, el artículo 9, los varones menores de 25 años y las hembras menores de 23 que tengan padre deben obtener previamente su consentimiento. ¿Qué dice Gorosabel? Los hijos que hayan cumplido 25 años y las hijas que hayan cumplido 23 podrán casarse a su arbitrio, sin necesidad de pedir ni obtener consejo ni consentimiento de sus padres. Es exactamente la expresión, nada más planteada en sentido contrario. Artículo 10 de Gorosabel: si estos no tienen padre, deben obtener el consentimiento de la madre, pero en tal caso adquieren la libertad de casarse a su arbitrio los varones a los 24 años y las hembras a los 22. Dice González de Castro: en defecto del padre, tiene la madre la misma autoridad, pero los hijos o hijas adquieren la dicha libertad un año antes de la referida edad, es decir, a los 24 el varón, a los 22 la mujer. Y así, hasta que llegamos a un artículo en particular, que es el artículo 17 del proyecto de Gorosabel y el 60 de González de Castro, que llaman mucho la atención. Ambos artículos se refieren al cumplimiento de los esponsales. Están basados en la Ley 18, título segundo, libro 10 de la novísima recopilación. La novísima recopilación dice lo siguiente: en ningún tribunal eclesiástico ni secular de mis dominios se admitirán demandas de esponsales, si no es que sean celebrados por personas habilitadas para contraer por sí mismas, según los expresados requisitos y prometidos por escritura pública. Notablemente, tanto Gorosabel como González de Castro, suponiendo que González de Castro no haya visto la obra de Gorosabel, llegan a una redacción casi idéntica. Dice Gorosabel: la parte que no los cumpla puede ser demandada a su cumplimiento o a la indemnización, siempre que sean contraídos en escritura pública. No interviniendo esta, no tiene el ofendido derecho ni a lo uno ni a lo otro. Dice González de Castro: la parte que no los cumpla puede ser estrechada a hacerlo o indemnizar a la otra de los perjuicios que se causen por su falta, siempre que sean contraídos por personas habilitadas para contraer por sí mismas, conforme a los requisitos expresados en el capítulo anterior y prometidos en escritura pública. No interviniendo esta formalidad, no tiene perjudicado acción alguna ni puede permitirse su demanda en los tribunales. Ambos autores llegan a redacciones prácticamente idénticas o muy similares de un texto que no se parece, pues tomado de la recopilación, de la novísima recopilación. Finalmente, otro ejemplo, artículo 25, el obispo de la diócesis, dice Gorosabel, tiene facultad de dispensar estas proclamas, refiriéndose a las proclamas matrimoniales. Dice Vicente González de Castro: el diocesano, es decir, el obispo de la diócesis, tiene facultad de dispensar estas proclamas. Si nos vamos al caso de los bienes, nos vamos a encontrar lo siguiente. Gorosabel: considerando las cosas en sí mismas, se dividen en muebles e inmuebles. Vicente González de Castro: todos los bienes son muebles o inmuebles. Si bien, como señalaba Fernando Vázquez Pando, Vicente González de Castro no hace mención a la obra de Gorosabel, hay que señalar que no hace mención a ninguna obra en el prólogo. El prólogo simplemente dice que se refiere o que hace uso del derecho español. Lo que encontramos son las notas o las citas a pie de página de cada uno de los artículos, donde efectivamente no aparece la obra de Gorosabel, pero eso no es posible descartar de plano el uso de la obra del español por González de Castro. De entrada, la similitud en el título; en segundo lugar, la similitud en la estructura interior; en tercer lugar, la similitud en la metodología, en la utilización de las fuertes; en cuarto lugar, la similitud en la redacción interna; y en quinto lugar, la casi identidad en la forma de traducir el texto de Carlos IV en el articulado interno. Se puede explicar quizás por la cercanía que ambos utilizan el Código Napoleón como fuente en su primera división interna, pues sí, pero son más las similitudes entre las obras
que sus diferencias. Esto no quiere decir que González de Castro se haya fusilado a Grosabel, ni mucho menos. Simplemente no es más que una cercanía interesante, pues, que nos hace pensar en que esa obra publicada 7 años antes en España, pues no tiene por qué no haber llegado a México como lo hicieron muchas otras obras más. Extraña, pues, que no se haya citado directamente o que no se haya mencionado por el propio González de Castro, pero invita, pues, a seguir comparando ambos trabajos por sus similitudes externas e internas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pues abrimos la mesa a las preguntas y si alguien quisiera tomar la palabra o si tenemos por ahí alguna papeleta. Gracias. Para el doctor José Luis Lara, ¿cuál es la opinión respecto a la definición que del 115 se hace del municipio? ¿No lo considera que es muy pobre o reduccionista al gobierno primigenio de los pueblos? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, ¿qué opinión le merece la paupérrima autonomía municipal que expresamente fue excluida del Pacto Federal consignado en el artículo 40 constitucional? Y una tercera pregunta, ¿por qué no promueve un congreso en derecho municipal teniendo tan cerca a Teresita Huerta Rendón? Pues muchas gracias por la atención. Sin salirme de la tangente, no soy abogado, soy historiador. Pero creo que es lo que hemos expresado en la ponencia, lo técnico de derecho constitucional así se expresa, y para la enseñanza, sobre todo para la recepción del derecho, se requieren otras modalidades, otros métodos, y sí, definitivamente no puedo emitir una opinión en ese sentido. Y efectivamente la doctora Rendón Huerta está preparando el documento para el Congreso del Estado. Este mismo año lo entrega ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, yo sí tengo una pregunta para el doctor Cruz, y es, siempre he tenido la curiosidad respecto al Código de González de Castro, en la siguiente afirmación que hacen algunos autores italianos o latinoamericanos, o sea, particularmente Sandro Schipani y Alejandro Guzmán Brito, respecto de los códigos latinoamericanos originales, a los que se refieren a ellos como el de Andrés Bello, Teixeira de Freitas, bueno, los proyectos de Teixeira de Freitas, y del el argentino, bueno, ¿cómo se llama? Vélez Arfield. Si este código de González de Castro podríamos considerarlo como un código original latinoamericano, y las influencias particulares, sé que no vamos a encontrar influencias de alemanes, porque tampoco los encontramos en los otros latinoamericanos, pero en Andrés Bello sí encontramos a varios exégetas franceses, particularmente a Delvicourt. No sé si... El Código de González de Castro todavía falta mucho por hacer en términos de trabajo. Tiene una división interna complicada. No sabemos bien a bien qué estaba pensando González de Castro bien qué tenía en mente. Habría que hacer una comparación más a fondo, primero con el Código de Napoleón, porque la única comparación que hay con el Código de Napoleón es una comparación meramente de estructura del índice. Falta por trabajarse realmente la comparación. Con Grosabel ya está, y Grosabel sí se utiliza el Código Napoleónico, entonces puede haber ahí alguna influencia. Es original, sin duda, porque es un esfuerzo de código completo hecho por un particular, basado en la tradición hispánica, y tiene ese valor, ¿no? A diferencia del Código de Oaxaca, del Código de Zacatecas, que tienen otras fuentes o otras, sin dejar de tener desde luego la presencia hispánica. Pero este está pensado específicamente en algo que se estaba discutiendo en ese momento, y es que con el derecho vigente tenemos suficiente, y lo que hay que hacer es estructurarlo, hay que quitarle lo que ya no sirve, y así lo dice él mismo en su introducción. Lo mismo dice Grosabel en la propia, que simplemente no se reprueba el derecho vigente, hay que remozarlo, hay que quitarlo lo que ya no sirve, y dejar lo que está funcionando. En ese sentido, sí, es un código original, y yo no sé si Alejandro Guzmán lo tuvo a la vista, yo creo que no.
que no me acuerdo haberlo visto Claro. en su, Sí, no lo en menciona. su trabajo, no lo menciona. Insisto, porque es un código muy raro. El de González de Castro apenas acaba de subir a la Biblioteca Jurídica Virtual, lo cual permitirá pues trabajar ya mucho más con él, y habrá que pensar en una edición similar del mismo. Muchas gracias. Gracias a todos y pues pasamos a la siguiente. Ya no hay más. Es la última mesa. Nos vemos mañana. Mañana a las 10 de la mañana y pues gracias a todos por acudir. Hasta luego. También tengo que hacer entrega de las constancias a nuestros ponentes.